Esto que les voy a hablar representa uno de los fundamentos, yo diría, de mayor preponderancia dentro de los enfoques, dentro del enfoque andragógico y por supuesto complementado con la didáctica jurídica. Y no es otra cosa que la evaluación de los aprendizajes, reitero, con enfoque cualitativo. Este es uno de los componentes significativos en el ambiente educativo, desde mi criterio, más relevantes. El modelo cualitativo enfatiza directamente que la evaluación cuantitativa no es más que aquella que es inspirada en la teoría de la medición, en uno de los test o incluso también llamadas las pruebas escritas. Muchos autores, muchos críticos, muchos teóricos han manifestado que esta únicamente ha logrado desde el pensar de los propios estudiantes que memoricen datos, que memoricen fechas, nombres, citas, ideas, conceptos, teorías, entre otras cosas, y que no aplica realmente para el favorecimiento del pensamiento crítico como una resultante o una consecuencia de la interpretación fenomenológica de los aspectos vinculados a la sociedad y que por supuesto se encuentran en plena alineación con el derecho. Las evaluaciones cualitativas, por el contrario, forman parte de esa comprensión, de ese proceso empático que tanto estudiantes como docentes necesitan, pero que al mismo tiempo van a la par de las evoluciones de la sociedad. Es un proceso que de una u otra forma permite analizar las características, los problemas de un fenómeno desde la perspectiva de los actores que se encuentran involucrados. ¿Quiénes son estos actores? Estudiantes, docentes, todos. Se basa en una observación, se basa en la interpretación, se basa en el análisis, en los puntos de vista de las situaciones y por supuesto de las experiencias, centrándose en elementos como las actitudes, el entorno y las habilidades. La metodología cualitativa, desde el pensar de quien les habla y que la practica muchísimo, enteramente dentro de su proceso formativo para con sus estudiantes, puede definirse de muchísimas maneras. Usted mismo puede considerarlo como simplemente una estrategia idónea para la innovación educativa que le permite la transformación del acto docente a través del diálogo, óigase bien, a través del diálogo, a través de la comprensión y la mejora, no solamente de la comprobación de los sistemas educativos, sino también las más veces sistemas educativos que emplean formas, métodos y enfoque completamente caduco por estar centrados directamente en la lógica de un pragmatismo, de un paradigma completamente cuantitativo. Y es allí la gran falla de los sistemas educativos, que no salen de esa autopista, no salen de ese sendero, de ese derrotero único, sabiendo y reconociendo de la existencia de otras formas, de otros métodos, de otros enfoques que, reitero, siempre van a posibilitar el crecimiento del estudiantado en las diferentes áreas del saber. Pero ¿cuáles son los tipos de evaluaciones que dentro del enfoque cualitativo son consideradas? La práctica y el desarrollo de cada una de ellas, les estoy seguro de ello, desarrollarlas implica incluso un proceso de aprendizaje para usted mismo como docente. Existen diferentes tipos de evaluación cualitativa y por supuesto las fronteras entre una con respecto a las otras no son transmarcadas, no existen brechas tan inmensas. En todo caso, cada una de ellas pone el énfasis en distintos recursos y, lógicamente, elementos metodológicos para su desarrollo en la práctica. Sin embargo, debo destacar que ante la realización de algunas de ellas, es necesario que usted practique el diagnóstico previo. Un diagnóstico previo que es necesario para el logro del docente, ya que este proporciona información acerca de los conocimientos, de las habilidades de los estudiantes. Debe considerarse incluso, mis estimados profesionales del derecho, que su utilidad, ¿para qué? Para poder facilitar adaptaciones constructivas de los programas educativos. En este sentido, la investigación didáctica, el diagnóstico previo, cumple una función totalmente reguladora, que asegura que las características del sistema se ajusten directamente a las necesidades de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que va a servir de base, óyase bien con esto, va a servir de base para poder adoptar decisiones relativas a la realización de actividades de apoyo, especialmente aquellas que se encuentran orientadas en la superación de problemas que presentan para los estudiantes algo por resolver. Y por supuesto, y sin lugar a dudas, de las diferentes modificaciones específicas en otros componentes de la enseñanza. Entonces, volviendo a la tipología, existen varios métodos, varias formas. Como ya les he comentado, una de ellas es la evaluación de los portafolios y registros personales.
la evaluación holística, la evaluación auténtica de aula, la evaluación de la actuación, la evaluación formativa, los modelos basados en la negociación, entre los que destacan la iluminativa, el estudio de caso, la respondiente y por supuesto la evaluación democrática, esta última la más practicada por mi persona. Y más adelante les explicaré por qué. Respaldo todo esto, todo lo dicho por muchos teóricos, por mi propia experiencia como docente. Considero que estas propuestas forman parte de la vida docente, del docente andragógico, claro está, por su riqueza y por su variedad. Estimo que estas son las más idóneas para poder evaluar el aprendizaje del estudiantado adulto, tanto en sus procesos productivos cognitivos como los no cognitivos. Fíjense, por ejemplo, la evaluación de los portafolios y de los registros personales involucran básicamente o está centrado en los propios estudiantes. Y por supuesto se centra, y que valga la expresión, en descubrir qué más saben los estudiantes y qué es lo que quieren saber estos estudiantes. Se crea un diálogo, se crea un puente para las conversaciones sobre diferentes fines y procesos como resultados deseables de la relación de enseñanzas, con el único objeto de poder conseguir una experiencia educativa de mayor calidad que conduzca a estándares educativos mucho más elevados. Es bastante agraciado y orgulloso para muchos docentes poder saber que los estudiantes, que algunos de sus estudiantes ya poseen trabajos e investigaciones previas a los que llamamos, reitero, portafolios y registros personales. Hay estudiantes que ya han publicado libros, que ya han hecho disertaciones grabadas, han efectuado trabajos de investigaciones, ensayos, trabajos, reportes, han hecho reseñas periodísticas, grabaciones en video y lo han dejado plasmado en las diferentes redes sociales o en los diferentes espacios de comunicación. Estos son portafolios y registros personales de invaluable valor para el docente, y lo que le hace pensar a él que frente a él, que valga esta expresión, tiene a mentes brillantes. Entonces, el método se diseña básicamente con fines formativos, lo que por supuesto subsiste que existan más posibilidades para que los estudiantes reciban la alimentación y una retroalimentación. Otra de las evaluaciones es la holística. Hay que recordar que la evaluación holística en la educación, según algunos autores, según muchos autores teóricos educativos, persigue, entre otras cosas, evaluar el conocimiento, evaluar las habilidades, evaluar la destreza que han adquirido los estudiantes y durante cierta y determinada cátedra de estudio. El rol de los estudiantes, según sea el caso, es el de ser protagonista del centro del saber. Y el docente, es decir, usted, será también un protagonista, pero de forma secundaria. Es decir, te va a ser el mediador del conocimiento que exporten, que manifiesten estos estudiantes. Este proceso de evaluación, por supuesto, parte desde la autoevaluación y la coevaluación, así como también la heteroevaluación en el docente. Y todo esto va a favorecer, cada uno de estos elementos favorece indudablemente la producción de un conocimiento y un aprendizaje significativo. Otra de las evaluaciones también bastante interesante es la auténtica del aula, evaluación auténtica del aula. Este tipo de evaluación, su meta es la de reunir evidencias acerca de cómo los estudiantes están aproximándose, procesando y cumpliendo las diferentes tareas de la vida real en un campo particular. Los docentes tienden a concentrar en documentar el desarrollo de los estudiantes en lugar de comparar directamente su actuación con respecto a otros aspectos de la vida. Entonces, este tipo de aulas, este tipo de evaluación involucra, por supuesto, ciertos aspectos tales como valorar y analizar de una manera axiológica el rendimiento del estudiante. Implica, por supuesto, hacer un registro documental y comparativo de sus logros, entre otros aspectos, para poder basar un punto de vista completamente adecuado a la realidad que muestra ese estudiante. Otra de las evaluaciones es la actuación, evaluación de la actuación. El rasgo más común de todo lo que incluye en esta categoría está concentrado en la actuación del estudiante, ya sea directamente a través de la observación diaria o el juicio de la actuación, o indirectamente de los productos de la actuación que están directamente representados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se
cómo se presenta, cómo interviene, cómo participa, cómo habla, cómo se manifiesta, cómo expresa su punto de vista el estudiante, cómo se comporta dentro del ambiente académico. Recuerden ustedes que la andragogía aborda directamente la educación de adultos y son los adultos quienes propiciamente se encuentran dentro del ambiente universitario. Yo sé bien que en muchos de las oportunidades de las universidades aceptan o admiten adolescentes. Sin embargo, reitero que de acuerdo al criterio de Félix Adam, ya estar en la universidad implica trabajar con adultos. Adolescente o no, siempre será tratado como un adulto. Entonces la actuación pasa a formar parte de un proceso de evaluación bastante significativa. Otro de las evaluaciones, en este caso una de las más practicadas, es la formativa. Reitero, una de las más practicadas por los docentes en la actualidad. Se ubica como un proceso continuo, así como también permanente, de logros y de observación sistemática de las dificultades, incluso de los obstáculos de los propios estudiantes. Esto significa, lógicamente, poder observar, poder determinar cuánta y de qué manera es necesaria la intervención del docente para que los estudiantes puedan acrecentar su conocimiento. Esto se hace de muchas maneras, por supuesto. Reitero que esto implica, de parte de usted como docente, observar el comportamiento de los estudiantes. Otro de los aspectos, otra tipología es la evaluación iluminativa. Es el análisis de los procesos de negociación que tienen lugar en el aula. Para ello es necesaria la familiarización intensiva con los problemas en el carácter y en la práctica de evaluar. Entre algunas de las características que en este momento recuerdo con respecto a la educación iluminativa están los estudios sobre la evaluación, que deben comprender una tendencia holística, la evaluación que tiene que ser contextualizada, la evaluación que debe centrarse en la educación, en la descripción y en la interpretación, entre otros aspectos. La evaluación como estudio de casos también es una de las más implementadas dentro del enfoque cualitativo. Y por supuesto esto involucra la investigación, el estudio, el análisis que el docente propicia en cada uno de los estudiantes para poder extraer de ese análisis una perspectiva. Está muy vinculada directamente a la formativa. El estudio de casos permite la generalización sobre una instancia o desde esa instancia poder abordarla desde diferentes aspectos. Pues se concentra en lo oculto y lo complejo de cada caso, básicamente. La evaluación respondiente, que no es otra cosa que la manera en que el docente se interrelaciona directamente con los estudiantes y a su vez formula interrogantes, y son los propios estudiantes quienes responden abiertamente desde su propio criterio, basándose en sus propias experiencias, por supuesto, en coherencia y estructuración con la epísteme que el propio docente les ha dado a lo largo del tiempo formativo. Por supuesto, incluye una variedad de matices. Y la última, que es la recomendada por mi persona, es la evaluación recomendada, es la evaluación democrática, perdón. Este enfoque la considero como una de las máximas, como la máxima expresión del enfoque cualitativo. Sus características más relevantes está en el hecho de que en ella se demanda sumergirse en el curso real y vivo de los acontecimientos. Hay que conocer las diferentes interpretaciones que hacen los estudiantes sobre la realidad que viven. Hay que tomar en cuenta las opiniones, las interpretaciones de los participantes, donde ellos expresan sus contrastes y se reflejan en el informe de evaluación. Todo ello es importante. Son los propios estudiantes quienes deciden cómo desean ser evaluados y valorados. Son los propios estudiantes quienes deciden. Son los estudiantes quienes investigan, quienes experimentan, quienes investigan permanentemente en su propia realidad natural. Y por supuesto demanda de usted como docente que oriente, que promocione, que sea neutral, que favorezca el diálogo, la discusión, la búsqueda y el análisis de todos los aspectos que usted decida abordar con los propios estudiantes.